La vida profesional de Adolfo Marsillac, tan brillante por otra parte, tanto en sus vertientes teatral y cinematográfica como en la televisiva e incluso en la periodística o escrita, me releva de una presentación mayor. Creo que hay poca gente que no sepa quién es Adolfo Marsillac. Adolfo, muchas gracias por venir. Me hace mucha ilusión reencontrarnos en el tiempo y volver a dialogar contigo. Gracias por haberme invitado. La verdad es que a Adolfo le hemos estado viendo los españoles desde que empezó prácticamente su vida profesional. Yo con anterioridad acaso tuve uno de los raros privilegios que me ha deparado también mi vida profesional, que fue la de verle emerger de pronto en el mundo de la radio barcelonesa, siendo estudiante de Derecho en esos tiempos, y cuando yo ya mantenía una amistad entrañable con su padre, al que siempre recuerdo con verdadero cariño y con gran admiración. Tú has sido objeto de toda clase de entrevistas, te has asomado a todos los periódicos, a todos los micrófonos, has sido interrogado sobre las cuestiones más abstrusas y las más elementales, sobre las más obvias y sobre las más privadas, de manera que ya es difícil enfrentarse con Marsillac. Todo el mundo tiene ideas acerca de ti. ¿Tú crees que el retrato robot que tiene la gente de Adolfo Marsillac se parece a Adolfo Marsillac? Yo creo que no, yo creo que la gente hace una cierta esquematización de los demás, sobre todo de la gente pública, que tiene una especie de archivo que pone allí un nombre y que luego de cuando en cuando saca esa ficha, dice pues Adolfo Marsillac es de tal manera. Yo creo que entre lo que la gente piensa que yo soy y entre lo que yo soy realmente hay una gran diferencia. Lo que ocurre es que, claro, uno se acaba confundiendo con su propia imagen. Ese es un tema que yo me he planteado muchas veces. Yo protesto con cierta frecuencia, por ejemplo, de una cierta fama que tengo de hombre pedante o petulante, engreído. Creo que no lo soy en absoluto. Sin embargo, eso existe, esa imagen está ahí, yo no puedo luchar, por lo menos con gran éxito, contra ella. Y llega un momento en que eso me produce una cierta paranoia, porque no sé dónde termino yo y dónde empieza esa imagen, esa figura que los demás tienen de mí. Acaba por superponerse la imagen que los demás crean sobre la tuya propia o la que tú tienes de ti mismo. Sí, yo supongo que eso le ocurre a todo el mundo, y especialmente a la gente pública y sobre todo ya de una manera muy especial a los actores, que somos gente que interpreta personajes y que al mismo tiempo se interpreta a sí mismo como todos los demás, claro. Quizá entonces podríamos hacer el ensayo realmente difícil, denodado, pero que si tú me ayudas puede resultar brillante, de intentar averiguar cómo es de verdad Adolfo Marsillac, el Adolfo Marsillac que permanece debajo de todas esas tópicas imágenes ajenas. Sí, podemos intentar eso porque puede ser un ejercicio atractivo. Lo que ocurre es que ni hay un solo Adolfo Marsillac ni hay un solo Joaquín Soler Serrano. Es decir, una persona es siempre una evolución que va cambiando continuamente según las circunstancias y según su propio desarrollo vital y cerebral. Yo creo que sí, que hay unas determinantes que permanecen. Yo diría que hay una timidez congénita, terrible, vencida muchas veces con audacias, que ese es otro síntoma, otro signo de los tímidos, que hay un deseo de honestidad, no siempre realizado, claro, un deseo de justicia, una cierta rebeldía, mucho de inconformismo,
un intento también de coherencia y no mucho más. Creo que soy un gran trabajador, tengo fama de listo, pero yo creo que soy menos listo que trabajador. Creo que la mayoría de las cosas que he conseguido, si se meditan bien, las he logrado simplemente por esforzarme, y que cuando mucha gente de mi oficio terminaba su trabajo, su labor diaria y se iba a tomar unas copas, cosa por otra parte absolutamente respetable, pues yo casi siempre me iba a casa y leía o estudiaba y seguía trabajando. Para empezar, entonces, ¿te parece que te pregunte si tú te crees un producto típico del medio o que por el contrario tú eres un ser que en cierto modo está a contrapelo del medio? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que nadie puede permanecer ajeno al medio, que eso es absolutamente utópico, y que cuando se lucha contra el medio, como yo he hecho con mucha frecuencia y como creo que sigo haciendo, en el fondo se sigue estando mediatizado por el medio. De manera que es una mezcla de ambas posibilidades. El medio está ahí, uno se desenvuelve en él, y luchar contra el medio es estar también, lógicamente, en el medio. El haber obtenido triunfos realmente muy importantes y muy clamorosos y algunos fracasos igualmente esplendorosos... Claro, muchos. Ha contribuido a darte, supongo, el equilibrio y esa cosa que Kipling definía también, de que tanto el fracaso como el éxito son dos grandes impostores. Yo Sí. diría, ¿tú te ves realizado de algún modo en toda esa trayectoria hasta hoy o estás en el embrión? Yo diría que he conseguido pocas cosas de las que realmente en el fondo yo quería conseguir. Lo que ocurre es que tampoco eso me produce ningún tipo de rencor o de amargura. No, creo que he llegado a una cierta estabilidad emocional, por la cual, como tú has apuntado, los éxitos y los fracasos quedan en la misma balanza y se descubre que en el fondo tienen la misma importancia, es decir, ninguna, queda igual. ¿Has tenido alguna vez, y sigues teniéndola quizá, vocación de agitador? De agitador... De conciencias, bueno, por lo menos. No sé, agitador quizás sea una palabra excesiva, muy próxima a la actitud revolucionaria, y quizá yo nunca he estado muy cerca de lo revolucionario, por lo menos de lo revolucionario práctico, por incompatibilidad o por defecto mío, más que por posible defecto de la revolución. No, yo diría que sí, que he intentado inquietar, quizá ese sería el verbo más apropiado, que todo mi trabajo profesional ha habido un deseo de que la gente pensara, meditara, de que tuviera un sentido crítico de lo que yo les estaba ofreciendo. Y he intentado también, no sé si siempre lo he conseguido, que eso se produjera a través de espectáculos divertidos, porque a mí me parece que lo único que nunca puede ser un espectáculo, igual en cine, que en teatro, que en televisión, es aburrido, que tenemos la obligación de contar las cosas de una manera amena y de acercarnos al espectador y de agarrarle de la solapa de su chaqueta, y que luego lo de hacerle pensar o no viene después, pero no por el camino del aburrimiento que lleva una supuesta sabiduría que casi nunca es sabia, sino por el camino de la diversión en el sentido más clásico y más ágil y más ingenioso de la palabra. ¿Y cuándo te diste realmente de cuenta de que tenías una mirada crítica? Pues fue un proceso lento. Cuando yo empecé este oficio, yo quería ser una cosa muy difícil y muy fácil. Yo quería ser el primero. A mí me habían dicho que lo que tenía que conseguir era ganar dinero, colocarme en la primera fila, estar arriba en mi nombre en las carteleras de los espectáculos y no mucho más, y que como se consiguiera eso, como yo lo lograra, el medio realmente era lo de menos. Y de pronto un día descubrí que eso era mentira, que realmente el conseguir llegar a algo era... Perdón, esto es bastante difícil. Tiene una cierta tendencia a resbalar, pero ya está. Bueno, parece que hemos conseguido dominar medianamente la mecánica y la técnica. No, decía que de pronto un día me di cuenta de que lo más importante no era llegar a un sitio, sino la manera como se llegaba, y que si llegar a un sitio obligaba a un determinado éxito, obligaba a dejar muchas cosas en el camino, pues que no valía la pena llegar a ese éxito. Y entonces me planteé mi oficio de otro modo. Entonces creí que mi obligación era
tener esa mirada o ese ojo crítico al que tú hacías referencia. Antes de querer ser el número uno en el teatro, ¿quisiste ser el número uno en otras cosas? No, no. Yo llegué al teatro de una manera muy circunstancial. Yo era estudiante de Derecho y mi timidez era tan grande que me costaba mucho hablar, me costaba mucho expresarme. Mi padre me llevaba a las tertulias literarias de su época, esas maravillosas tertulias que lastimosamente han desaparecido o están desapareciendo. Y yo no conseguía nunca hablar. Y un día, un amigo de mi padre, que era actor, que se llamaba Ramón Martori, que había sido primer actor con Catalina Bárcena. Hermosa voz. Era una hermosísima voz. Fue el actor que doblaba, me acuerdo de alguna serie de cine, el juez Harvey, no sé si recuerdas. Bueno, el protagonista juvenil entonces era juvenil, era Mickey Rooney. Y ese actor iba a hacer una gira por Cataluña con una obra que se llamaba Vacaciones, que había estrenado Lola Membrives, en la que salían muchos actores, muchos chicos jóvenes. Y un día, almorzando en casa, me propuso trabajar en esa obra. Y bueno, yo acepté. Realmente yo no tenía ninguna vocación de actor. Mi padre me ayudó, incluso me impulsó para ver si eso conseguía vencer mis timideces casi patológicas. Y entonces salí a un escenario, descubrí que eso era bastante fácil para mí, que me gustaba, y hice otro descubrimiento también maravilloso, que es que además me pagaban. Entonces, entre la facilidad y el cobro, eso cambió absolutamente el signo de mi vida. Y yo, bueno, estudiaba Derecho y no es que quisiera ser el primer abogado del país, pero claro, ser actor es algo muy competitivo, lo sigue siendo, y en mi época lo era todavía más. Y no se podía imaginar el hecho de que alguien quisiera ser actor si no pensaba de inmediato que tenía que ser, que tenía la obligación de convertirse en el primero. Vamos a volver más atrás. Hablas una vez y otra de tus timideces casi congénitas. ¿Las timideces congénitas o la timidez se adquiere? Yo creo que es congénita porque en el ambiente en que yo nací y me eduqué, pues no había muchas timideces. Mi padre no era un hombre tímido. Era una casa más bien de corte liberal, sí, absolutamente, amplio, abierto. Absolutamente liberal. Y eso ¿Tu padre era un padre de los que no pegaban a los hijos? No, sí. Por supuesto, mi padre no me pegaba nunca. Mi padre era un hombre que intentaba siempre convencerme, que unas veces lo conseguía y otras veces no. Lógicamente, mi abuelo, del que tengo un recuerdo lejano, pues también era un hombre que estaba en esa línea, de manera que no me desarrollé en un ambiente tímido. Y luego, poco a poco, claro, he tenido que ir venciendo mi timidez. Si yo siguiera siendo un tímido como era entonces, evidentemente esta conversación tendría que paralizarse ahora mismo, porque no podríamos continuar hablando, porque no sabría qué decir. Bueno, pero eso es decir, ahora puedo decir tonterías, pero continúo. Eso significa que la lucha contra la timidez fue una lucha en la que también alcanzaste una... Sí, y yo creo que la terapia... Una lenta victoria. Claro, la terapia del escenario es muy buena para los tímidos. El hecho de tenerse que enfrentar con el público es fenomenal, ¿no? Te consigues vencer muchas cosas. Eso que llaman los franceses el trac, sí, del espectáculo, de antes del estreno, de antes de que el telón se levante, ¿lo has sentido alguna vez? Lo he sentido muchas veces y curiosamente lo siento ahora cada vez más, por un sentido de la responsabilidad. Yo recuerdo la primera obra que yo estrené en Madrid, recién llegado de Barcelona, que fue en el Teatro María Guerrero, una obra de Buero Vallejo que se llamaba En la ardiente oscuridad. Pues recuerdo que mis nervios eran muchos y que entre escena y escena, cuando hacía multis, pues tenía preparado un vaso con agua caliente, hacía gargarismos porque apenas me salía la voz. Eso más o menos con los años lo he ido venciendo, pero ahora vuelvo otra vez al principio. Es decir, para mí ahora salir a un escenario, no solo el día del estreno, que eso es ya como pasar una enfermedad, sino cualquier otro día, vuelve a ser un trac muy, muy grande, porque pienso que salir a trabajar sobre un escenario, a convencer a unos espectadores que están esperando algo de ti, bueno o malo, pues es algo que crea una terrible tensión. La lucha del actor o del hombre de teatro, sin embargo, se desdobla en varios frentes. Uno es ese, el que da la cara al público, luego está lo que se llaman los entrebastidores, el medio, las relaciones con los demás actores, los directores, las empresas, todo lo que tiene de oscuro y de hermoso el mundo de la farándula. ¿Cómo encontraste ese mundo y sigue siendo todavía como era entonces? Ha cambiado. En algunas cosas ha cambiado para bien.
y en otras cosas ha cambiado para mal. Yo creo que en general los espectáculos salen o se hacen mejor ahora que en la época en que yo me inicié, en que hoy sería impensable un espectáculo, una compañía en la que el divo fuera un gran actor y los demás actores muy malos, que esas diferencias abismales que no solo existían de una manera natural, sino que casi se provocaban, eso sería hoy algo que público rechazaría. A cambio de eso, yo creo que este oficio mío, y es algo que me tiene profundamente preocupado, porque me hace pensar que a lo mejor está en vías de desaparición, es que la gente, curiosamente y sospechosamente, la gente más joven, no todos, claro, está perdiendo el amor a su oficio. Este es una profesión mágica, aventurera, bohemia, en la que me parece que una de las cosas que está bien es que nunca se sepa cuál es su continuación, que el futuro sea siempre algo que esté un poco en el aire. Y yo noto en los jóvenes actores una vocación de funcionarios asustante y detestable. No se puede hacer teatro, no se puede hacer una película mirando continuamente el reloj. La jornada laboral de 7 horas, o de 8, según sea partida o no, está muy bien para un trabajo mecánico, es absolutamente necesario. Pero esa jornada laboral en oficios que tienen un punto de inspiración no es posible. No se puede parar un ensayo en el momento mejor porque se han cumplido las 7 horas. Eso es terrible. Y mi última experiencia en el Centro Dramático Nacional, como director de él, fue en ese sentido muy frustrante. Había actores que no entendieron nada de lo que yo pretendía hacer entonces y que lo único que querían era cobrar todas las semanas, cosa absolutamente lógica y respetabilísima, pero que ser actor no es solo eso, no es solo cobrar los lunes. Parece que, sin embargo, que esa es una corriente que se extiende no solo al teatro, sino a otras muchas parcelas de la vida profesional española. Evidente. Hay una mayor prisa, una mayor necesidad de ganar dinero quizá, o una mayor costumbre, o una mayor facilidad de acceder. Yo diría que una pérdida, yo me refería antes al amor en general, por supuesto, pero otro amor muy concreto, que es una cosa que se llamaba, digo que se llamaba porque ya empieza a no utilizarse, el amor propio. Es decir, antes, cuando yo era niño, el señor que hacía una silla estaba muy orgulloso de que esa silla tuviera 4 patas. Ahora la gente que hace sillas, creo que no cuenta las patas, que le da igual que tengan 4 que tengan 3. Y que cuando ese señor hacía esa silla, estaba convencido de que era una silla segura, duradera y hermosa. Creo que eso se está perdiendo. Bueno, a lo mejor eso que yo pienso ahora es eso que se llama la vejez. Quizá es que yo pertenezco a una generación que tenía un código moral que posiblemente está desapareciendo y entonces a mí eso me produce un desfase. Estoy dispuesto a reconocer eso, pero de todas maneras yo me quedo con mi vejez. Es decir, si eso es así, si la continuación es esta, yo prefiero no seguir en este oficio. Cuando no se trataba solo de ejercitar de cualquier modo una profesión, sino sobre todo de sentirla por encima de todas las cosas. Sí, yo creo, sobre todo ese tipo de profesiones. Otras, evidentemente, el planteamiento es diametralmente opuesto. Hablabas de que, sobre todo lo que tiene de sugestivo para un actor la profesión es el hecho de su competitividad. ¿Tú has sentido esa competencia con los demás actores de alguna manera especialmente dolorosa? Sí, muchas veces. Yo he trabajado con actores absolutamente siniestros y detestables que me han hecho muchas trampas en el escenario. Sería estúpido decir nombres, por supuesto, pero... Pero sí. Alguna trampa, a lo mejor sí. Pues sí, claro, por supuesto. Yo recuerdo un estreno de... Bueno, si digo la obra, voy a dar muchos datos. En fin, de una obra clásica en el Teatro Romano de Mérida, yo no la había dirigido, simplemente actuaba, que se había ensayado de una determinada forma, con unos determinados movimientos, y que la noche del estreno, el actor que trabajaba conmigo,
pues cambió todos, todos los movimientos y continuamente yo veía, observaba que se iba hacia atrás para obligarme a mí a ponerme de espaldas a los espectadores cuando hablara con él. Como yo me di cuenta, pues yo también me iba hacia atrás. Y terminamos los dos diciendo aquellos hermosísimos textos de Shakespeare pegados a una pared lo más alejada posible de los espectadores, yo defendiéndome de la trampa y él continuando con la trampa. Eso era muy frecuente. Esa era una trampa mala. Luego había trampas buenas. Es decir, cuando yo empecé teatro, una de las cosas que sucedían era que los actores no ensayaban. Sobre todo los grandes actores, los divos, ensayaban muy poco, ensayaban, había una frase que decía, pasaban los papeles durante los ensayos, el texto muy bajito, y nunca se sabía qué era lo que podía ocurrir. Y el día del estreno, entonces, hacían todo eso que ellos habían ensayado por su cuenta y riesgo en su casa. Recuerdo una representación especial en Barcelona, me parece que era del Nido Ajeno, con Rafael Ribelles y Lola Membrives, en que de pronto Lola Membrives se abalanzó furiosamente sobre Rafael Ribelles y le rasgó la camisa, cosa que evidentemente se notaba que no estaba ensayada, y Ribelles reaccionó como una pantera y se lanzó sobre Lola Membrives desgarrándole la blusa. Claro, Lola Membrives no estaba ya para que nadie le desgarrara ninguna blusa. Eso era una época. Y independientemente de ese tipo de trampas más o menos arteras y producto de los celos, ¿tú has notado en cambio lo que tiene de noble la emulación en la propia escena? El estar con un actor que te da la réplica y que trata de estar superior a ti, ¿no? Claro, además esa es una emulación necesaria y buena. Yo siempre he creído, y es absolutamente cierto, me parece, que es muchísimo mejor trabajar con actores buenos que con actores malos. Cuando tú tienes enfrente un actor bueno que te da eso que en el argot teatral se llama la réplica bien, pues uno evidentemente también trabaja muchísimo mejor. Esa emulación es necesaria siempre que no traspase los límites de lo honesto. Los críticos han dicho en ocasiones de algunas de tus acciones, sobre todo como director, que hasta ese momento había existido un teatro en España y que en ese momento había llegado otro teatro a nuestro país. Mirándolo ahora con más perspectiva, y pese a que en ese momento realmente la sensación fuera esa, que empezaba un nuevo ciclo, ¿tú crees que eso se ha consolidado realmente? No del todo. Eso se dijo, creo recordar, con motivo del estreno de Marat Sade. Exacto. Sí. Era verdad. Era verdad no porque el espectáculo fuera especialmente acertado, que creo que sí puedo decir ahora con la perspectiva de los años que era bastante acertado, sino sobre todo porque era la primera vez que en un teatro profesional se corría unos riesgos terribles, desde riesgos económicos feroces a riesgos artísticos, y que por primera vez se intentaba unir lo mejor del teatro profesional con lo mejor del teatro independiente. Entonces, esa especie de simbiosis de la que fui yo un poco el catalizador, creo que fue lo que permitió decir que se iniciaba entonces en España otro tipo de teatro. ¿Que eso luego se ha consolidado? Pues no lo sé, en parte sí y en parte no. Creo que Marat fue en este sentido un espectáculo clave y que luego se han hecho otros espectáculos en esa línea tan buenos o incluso mejores que Marat, claro. Y volviendo un poco a los antecedentes familiares de Adolfo Marsillac, ¿qué crees tú que realmente has heredado de tu padre? Yo creo que he heredado de mi padre el sentido de la independencia, el sentido un poco romántico de la vida y fundamentalmente la honradez. Sí, yo tengo muchos defectos, desde luego, pero creo que soy una persona bastante honrada, como lo era mi padre. Y lamentablemente él ha muerto, no puede escucharme, pero creo que él se sentiría contento de saber que esa es la herencia que yo he recibido, la única herencia que podía recibir, porque mi padre nunca tuvo dinero como era su obligación de buen romántico. ¿Tu abuelo sí tuvo dinero? Mi abuelo tampoco, porque mi abuelo, me estoy refiriendo a mi abuelo paterno. Han sido siempre intelectuales sin dinero. Han sido intelectuales sin un duro. Y eso a mí me parece. ¿Quién escribía mejor para tu gusto, tu abuelo o tu padre? Mi abuelo era más mordaz, más agresivo, más sarcástico. Curiosamente yo creo que yo he heredado
un poco esa línea, esas, no sé si cualidades. Y mi padre era un hombre más atemperado, con un sentido del humor más suave, más delicado y más tierno. Es decir, yo me siento escribiendo, quizá, curiosamente, más cerca de mi abuelo que de mi padre. Con lo cual, no estoy diciendo que mi abuelo escribiera mejor que mi padre, seguramente a lo mejor escribía mejor mi padre que mi abuelo, pero que tenían dos maneras muy distintas. ¿Acaso también porque tu padre no podía tampoco expresarse con la mordacidad o con el sarcasmo? No, evidentemente, porque en esa época, como tú sabes, no se podía decir apenas nada, y una vez que dijo algo sobre unas casitas de papel en Barcelona, patrocinadas por el gobernador de la época, pues mi padre terminó en la cárcel y le retiraron el carnet de periodista durante muchos años. Hubo un artículo muy bonito de tu padre dedicado a ti, que me parece que es anterior a la guerra, ¿no? No, ese es inmediatamente. Mi padre, que siempre tuvo un lamentable sentido de la oportunidad, escribió y publicó este artículo en La Vanguardia republicana, La Vanguardia, entre comillas, roja, en el año 39, pues un poco antes de que entraran las tropas nacionales, llamadas nacionales, en Barcelona. De manera que eso era un artículo en el Día de Reyes, y las tropas de Franco entraron en Barcelona el día 26, sí, eso es, 20 días después, exactamente. Y por unas frases, justamente en el final de ese artículo, pues, bueno, mi padre estuvo mucho tiempo sin poder escribir, y estuvo de corrector de pruebas en el Diario de Barcelona, en fin, le pasaron muchas cosas, hasta que luego ya, claro, se reintegró a su vida profesional periodística. ¿Tenías tú en ese tiempo cuántos años? 8. 8 años. Exactamente 8. Nací en 1928. No, perdón, tenía 11. Naciste el 28. Claro, en el 39 tenía 11. 8 tenía cuando estalló la guerra. Naciste el 25 de enero de 1928, 11 y un día antes de que las tropas nacionales entraran en Barcelona. Exacto. Vamos a ver. Tus años jóvenes se desarrollan como las de casi todos los muchachos. Estudias el bachillerato. ¿Recuerdas dónde? ¿Con qué? Sí. ¿Con qué aprovechamiento? ¿Con qué amigos? ¿Con qué clima? Sí, estudié el bachillerato en Barcelona, en una academia que había delante de la universidad, que tenía el larguísimo título de agrupación de doctores y licenciados. Y estudié, nunca fui realmente un buen estudiante. Bueno, me defendía bastante bien en las letras y muy mal en las ciencias. Las entendía, la matemática siempre me parecía algo que yo no podía acabar de comprender. ¿Los amigos de aquella época? De esa época tan lejana, y cuando yo era muy jovencito, me acuerdo poco. Pues recuerdo que en esa academia estudiaba Juanito Estelric, el hijo de Juan Estelric, pero no recuerdo más. ¿Te daba por escribir entonces? Claro. Incluso escribí una obra de teatro en verso, actualmente, que se llamaba Ser Ivanhoe el Cruzado, y que fue representada en un fin de fiesta, porque yo lo que quería ser, naturalmente, era Cervantes. Cualquier otra cosa me parecía poca. ¿Recitabas ya? Recitaba, sí, recitaba. Poco, pero sí, recitaba. Incluso recuerdo haber recitado con un grupo de amigos. Fuimos a un sitio que existía en Barcelona y que sigue existiendo, creo, que se llama la Bodega Bohemia, sitio que tú conocerás. Claro. Y me impulsaron allí a recitar, la época de los nidos de arte, en donde la gente salía a cantar, y había aparte de los números más o menos profesionalizados, había los espontáneos, los amateurs. Sitio crepuscular. Sí, tremendo, en la época del Gran Gilbert, ¿te acuerdas? Y salí a recitar, y ante mi asombro, cuando terminé de recitar y volví a sentarme a mi mesa, pues apareció un señor que me quiso contratar para la Bodega Bohemia. Hay que decir que la Bodega Bohemia es un sitio que alberga varios monstruos, o sea que no sé si ese señor quería que yo perteneciera a esa galería, y me ofrecía 5 duros diarios, que en esa época era muchísimo, y yo me tomé bastante en consideración la oferta y hablé con mi padre y le dije: mira, me dan 5 duros para trabajar en la Bodega Bohemia, y mi padre dijo que quizá mi porvenir podía ser distinto si aceptaba eso, y lo acepté, claro. No hemos hablado nada de tu madre. Mi madre,
Mi madre, viví muchos años con ella, luego me vine a Madrid, al final de su vida lo pasó aquí conmigo. Era una persona muy tierna, muy entrañable, quizá alejada de mi padre por múltiples razones, quizá también a veces un poco alejada de mí, pero con la que al final de su vida nos llevábamos muy bien. Era la madre, eso que también ahora es un concepto que ha desaparecido, que pasaba conmigo la escarlatina, la tosferina, que estaba sentada a la cabecera de mi cama, que se preocupaba mucho cuando adelgazaba 1 kilo, que cocinaba muy bien. La madre, eso que empieza también a no existir. Entre los tópicos acuñados por los demás acerca de Adolfo Marsillac, uno es el de que eres un solitario. Eso es verdad a medias. Yo creo que eso forma parte de mi coquetería, que yo siempre he jugado a hablar de mi soledad, pues un poco casi como un anzuelo. No, amo la soledad porque la soledad es uno de los signos de la libertad y de la independencia. Pero no, nunca he estado tan solo. Al mismo tiempo, tú has sido siempre muy enamoradizo. Tú confiesas sí. en las cosas que escribes que tenías una novia casi cada semana, ¿no? Bueno, esa es otra de lo que podríamos llamar licencias literarias. No, yo no tenía una novia cada semana. Lo que pasa es que sí tenía un amor más o menos imposible cada 15 días, lo cual es distinto. Y bueno, he estado muchas veces en mi vida solo, pero también otras veces he estado acompañado y bien acompañado, ¿por qué no? ¿El narcisismo de Adolfo Marsillac es cierto? No. Eso también... No, el narcisismo no es cierto, porque yo soy lo bastante lúcido. No estás enamorado de ti mismo. No, en absoluto, y soy bastante crítico, soy terriblemente crítico de mí mismo como para no ser narciso. No, el narcisismo es siempre una actitud bastante estúpida. ¿El aburrimiento? Sí, eso sí es verdad. Es muy curioso porque siempre, no debería decir eso, porque hay una especie de tópico por el que se supone que eso que se llama un hombre más o menos inteligente, más o menos cultivado, no se aburre nunca. Bueno, pues eso es mentira, por lo menos es mentira en mi caso. Yo me aburro muchísimo, quizá porque eso que se llama la vida, con mayúsculas, me atrae de una forma muy relativa. A mí me gusta mucho trabajar y creo que una de las razones por las que yo trabajo mucho. Bueno, ahora voy a trabajar menos por culpa de Hacienda, pero bueno, hasta ahora trabajaba mucho. Y llega un momento en que no vale la pena trabajar. No, por supuesto, ¿no? Yo creo que Hacienda va a cambiar absolutamente mi vida y me va a convertir en otro ciudadano. Pues lo de trabajar, se me produce ese deseo de trabajar porque cuanto dejo de trabajar me aburro y por lo tanto me canso más que trabajando. ¿Eres misógino, como se dice? ¿Te gustan las mujeres y sin embargo a veces te gusta también alejarte de ellas? Ese es otro tópico sobre mí. A mí me gustan las mujeres y bueno, me gusta alejarme de ellas de cuando en cuando, como supongo que te sucede a ti y sucede a todo el mundo, y como a las mujeres por su cuenta, pues también les gusta separarse de los hombres de cuando en cuando, pero nada más. No, el misógino es un individuo que detesta a las mujeres y yo no, al contrario. Lo que ocurre es que a veces estoy enfrentado con las mujeres, es otro problema, claro, porque la convivencia es un enfrentamiento casi diario y porque eso que se llama la lucha de los sexos con las naturales y placenteras treguas, pues existe sin duda. Claro. ¿El escepticismo? Eso sí, tremendamente escéptico y cada vez más, por supuesto. Ya es muy difícil ya herirme. ¿Cuáles son las esperanzas que tiene un hombre después de todo lo que ha vivido Adolfo Marsillac? Esperanzas, esa es también una palabra demasiado grande. No, creo que no tengo esperanzas, lo cual no quiere decir que esté desesperado. No, creo que está bien donde estoy y que, bueno, creo que con sobrevivir ya va a ser un éxito. ¿Tus hijas? Mis hijas bien, gracias. No, pero... Mis hijas muy bien. ¿Qué han significado para ti, para el hombre? Tener un hijo es siempre un interrogante. Es algo que por una parte te llena de complacencias y que por otro lado te llena de angustias. No sé, por ejemplo, qué es lo que hay que hacer con los hijos, no sé cómo hay que educar a un hijo. Yo a mis hijas les he transmitido pues, las pocas cosas que yo pienso y que creo y que estoy más o menos seguro, que es ese deseo de la honestidad, de la justicia, de la independencia,
de la libertad. Pienso que es la única herencia que puedo dejarles. Me llevo bien con ellas, creo que soy un muy buen amigo de ellas, con la comprobación siempre terrible y siempre dolorosa de que a pesar de esa amistad siempre hay una especie de frontera que separa las generaciones. Por muchos esfuerzos que yo haga para que me entiendan, pues no es fácil, porque yo creo que los padres siempre podemos entender mejor a los hijos que los hijos a los padres, por una razón, porque los padres hemos sido hijos y los hijos todavía no han pasado por el trance terrible de ser padre. Y curiosamente a los padres los entienden los hijos generalmente cuando ya es tarde. ¿Qué crees que el pueblo español admira más en ti? ¿El actor, el intelectual, el escritor, el director? Yo creo que el pueblo español no admira nada en mí. Yo creo que el pueblo español, además así, en frase tan grande... El público español, los españoles, vamos a bajar bajamos grados. Las categorías o los grados. Yo creo que podemos seguir bajando, que tampoco el público ni los españoles. Yo diría que hay un pequeño sector de espectadores que supongo que sí sienten por mí, si no admiración, por lo menos algún tipo de interés. Yo creo que les he resultado un bicho más o menos curioso, que he hecho cosas más o menos inteligentes en mi vida, que les he molestado también bastante, pero no tanto como para rechazarme, que piensan que soy un individuo polémico, contradictorio, cosa que polémico no sé, pero contradictorio sí es cierta, y que, bueno, eso les ha producido de cuando en cuando una cierta fascinación y también de cuando en cuando una cierta irritación. ¿Crees en la justicia? Creo en la justicia porque hay que creer en la justicia. Lo que ocurre es que luego la mayoría de las cosas que hacemos los hombres son injustas. ¿Qué es para ti la libertad? La libertad es eso por lo que vale la pena morir, aun sabiendo que va a ser una muerte inútil. Tu vida se ha repartido entre dos ciudades fundamentalmente, Barcelona y Madrid, que son una y otra para ti. Es como una frontera en mi vida. Yo salí de Barcelona muy joven y ahí se ha quedado toda mi infancia y mi primera juventud, en el caso de que haya una segunda juventud, cosa que está por saber. Y a partir de entonces, Madrid ha sido mi madurez. Mi relación con las dos ciudades es muy distinta. Tengo una relación hoy más viva con Madrid, porque es la ciudad en la que estoy. Llevo más años en Madrid que en Barcelona. Y tengo una relación sentimental, herida o herible y patética con Barcelona. Siempre que voy a Barcelona, paseo por los sitios donde he estado, veo esos árboles, esas casas. Los árboles más o menos siguen, las casas no siguen, la mayoría de ellas, y mis amigos tampoco están, mis padres no están, mi familia está ya muy reducida, y eso me duele, claro. La muerte de esas cosas que han ido desapareciendo en tu ciudad, creo que es una de tus obsesiones también, como la de casi todos los seres humanos. ¿Qué hay en ti de prevención o de temor hacia la muerte? Yo soy un individuo descreído, soy absolutamente agnóstico, no creo en nada después, de manera que no tengo nada a lo que aferrarme. Y lo digo eso con todo mi respeto por la gente que cree en cosas, actitud, a mi juicio, tan digna como la mía. Entonces creo que la muerte está ahí y que no me asusta demasiado. Pero sí me preocupa mucho el trance de la muerte. Quisiera morir limpiamente. Quisiera no tener ese miedo terrible que se puede producir en los últimos minutos, que me haga rechazar justamente todo lo que yo he defendido en mi vida. Quisiera morir sin miedo y coherentemente con lo que he sido vivo. Has vivido muy de niño el final de una guerra, después una larga posguerra, los 40 años de Francisco Franco, estás viviendo el ensayo de consolidación de una democracia en España. Políticamente, ¿dónde estás? Yo he estado siempre es también una palabra excesiva, siempre no, pero desde que mi razón se asentó en la izquierda.
mi corazón y mi pensamiento siempre ha estado en la izquierda. Lo que ocurre es que no soy un hombre militante. Siento un cierto temor también a la militancia y eso me obliga a una independencia rabiosa de la que normalmente pago un precio bastante elevado. Es decir, yo no estoy en ningún partido, aunque creo que mi ideología está, por lo menos para mí, no solo para mí, sino porque la he explicitado con frecuencia, está en un determinado sentido. ¿Y te parece que vamos hacia algo? Siempre se va hacia algo. Lo que no se sabe es qué va a ser ese algo. Yo quiero creer... ¿Te gustaría ser un líder político? ¿Ser un número uno también en eso? No. ¿No tienes vocación? No, incluso me asustan los líderes políticos. Comprendo que la política es también una carrera, pero me inquietan los políticos. Creo que vamos hacia algo que puede estar bien o que puede estar mal, que yo quisiera que esta democracia se consolidara, aunque no te oculto que los síntomas, los signos que veo a mi alrededor, sobre todo los últimos, son bastante preocupantes. ¿Los líderes políticos, en cierto modo, no interpretan también un papel en el gran escenario de la política? Sí, interpretan un papel. Y si uno observa las últimas actuaciones de los líderes políticos en nuestro Parlamento, pues lo interpretan bastante mal. Es decir, yo creo que en general nuestros líderes políticos son muy malos actores, y que, con algunas excepciones, claro, y que deberían estudiar interpretación para hacerlo un poco mejor. Les falta, yo creo que les falta convicción, que algunos se ponen muy nerviosos, se trabucan con frecuencia, a otros les falta serenidad, a otros, sobre todo ese pasar, ese llegar, lo que en nuestro argot se llama atravesar, cruzar, pasar la batería del escenario. Eso les falta a nuestros políticos, y eso, por otra parte, no es sorprendente, porque después de muchos años de no ejercer ese tipo de política dialéctica, pues es natural que falte un ejercicio. ¿Tienes enemigos? Sí, creo que sí, muchísimos, afortunadamente. ¿Y te gusta? Me divierte. Sí, no me preocupa demasiado tener enemigos. Además, creo que los enemigos son un incentivo espléndido, que uno hace muchas cosas por los enemigos. Es decir, si uno piensa en su vida, cuántas cosas ha hecho por la incitación de los amigos y cuántas cosas ha hecho por la incitación de los enemigos, pues uno descubre que la mayoría de las cosas las ha hecho gracias a los enemigos. Aparte de que los amigos son siempre enemigos en potencia, claro, como se acaba descubriendo. ¿Tienes mejores amigos dentro del teatro o fuera de él? Yo tengo muy pocos amigos y seguramente los mejores fuera del teatro. Sí. ¿Y tus críticos? ¿Has tenido críticos muy benévolos, muy generosos, otros un poco más cicateros? Yo he aceptado siempre todo tipo de crítica y la he aceptado con la misma serenidad cuando era elogiosa que cuando no lo era. De forma que mi padre era crítico, mi abuelo era crítico de teatro, o sea que yo tengo que, lógicamente, que aceptar y que respetar a los críticos, aunque muchas veces no esté de acuerdo con ellos. Es decir, yo creo que esto está muy mal planteado. Creo que un individuo, por muy inteligente y por muy honesto que sea, no puede juzgar en una noche el resultado de tantas horas de trabajo. Es decir, lo puede juzgar y de hecho lo juzga, pero eso muchas veces le lleva a una crítica poco meditada y con frecuencia injustísima. ¿Con los autores cómo te has llevado? Con los muertos mejor que con los vivos. ¿Y con los vivos regular? Ha habido de todo. Con los autores ocurre un fenómeno muy curioso. Cuando uno dirige una obra de un autor vivo, normalmente se pelea con el autor vivo, porque el autor vivo piensa que su espectáculo se debe hacer de otra manera, con lo cual uno no comprende por qué entonces el propio autor no dirige su obra y tiene que aceptar la terrible horca caudina del director. Entonces eso se va agriando con el tiempo y cuando se llega al estreno y ya en el ensayo general, normalmente el director y el autor no se hablan, hasta que se produce el estreno. Entonces, en el estreno, si la obra tiene éxito,
Entonces el autor está de acuerdo con el director y dice, claro, lo que ha pasado es que a pesar de que este director no es muy bueno, como mi obra es tan buena, pues eso ha tenido éxito, lógicamente. Pero si la obra no tiene éxito, entonces naturalmente el autor vivo dice, claro, la culpa de todo la tiene el director, que yo había escrito una obra fenomenal, pero este imbécil se la acaba de cargar. O sea que esa es una relación absolutamente lógica entre director y autor vivo. El gran amplificador de tu personalidad a nivel español, a nivel nacional, fue sin duda la televisión. Sí. En la televisión Sí. irrumpiste de un modo triunfal, avasallador, con aquella primera serie inolvidable, Silencio se rueda. Silencio Vivo fue la segunda, la primera fue Silencio se rueda. Sí. Que esa fue sí. la aparición realmente refulgente. ¿Qué fue para ti eso? Fue una experiencia realmente asombrosa, ¿no? Sí, fue muy curioso. Yo en aquella época hacía mucho cine. Y no me gustaba nada, no digo el cine que hacía, sino cómo se hacía ese cine. Entonces se me ocurrió la idea de escribir una serie contando cómo se rodaba una película vista desde un aire, punto de vista humorístico, divertido, un poco agrio, un poco urticante. Me fui a televisión, entonces dirigía televisión en el Paseo de la Habana, Fernández Asís, le expliqué esa idea, a él le gustó, y hicimos Silencio se rueda, que bueno, creo que fue una serie que tuvo muchísimo éxito, pero que me creó muchas enemistades y estuve mucho tiempo sin poder volver a hacer cine. Porque ahí ponías un poco en solfa todos los viejos defectos del cine español. Los ponía muy en solfa, claro. Ahí el público español aprendió, entre otras cosas, que en Adolfo Marsillach no solo había un actor y un director, sino que había además un hombre que tenía una ironía bueno, eso lo acerada, lo descubrió el penetrante. público y lo descubrí yo, porque yo tampoco realmente lo sabía. Fue como una especie de ejercicio que hice a mí mismo. Tengo un recuerdo especialmente entrañable de esa televisión del Paseo de la Habana, en donde se hacían los programas en directo, en donde la cocina estaba al lado y se olía las patatas fritas, el humo de los huevos fritos, y que se cambiaban los decorados rápidamente, se terminaba un programa y ya estaba entrando otro. Y lo terrible y lo curioso es que aquella televisión artesana que se hacía en el Paseo de la Habana, y bueno, creo que me puedo permitir el lujo de decir eso, no era mucho peor, ni claro, tampoco mucho mejor que la que se hace ahora aquí en Prado del Rey. Era más o menos lo mismo. Era más o menos lo mismo, sí, con la ventaja de que tenía el encanto de lo heroico. Era mucho más emocionante, sin duda alguna, la televisión. Yo adoraba la televisión en directo. En directo, me sí. parecía que tenía una emoción. Y luego, bueno, un programa tenía que salir a una determinada hora y bueno, salía, evidentemente salía. No cabe duda de que la invención del vídeo ha significado un adelanto desde el punto de vista técnico. Sí, claro. Ha hecho posibles muchas cosas que de otro modo no hubieran existido, pero en cambio le quitó a la televisión lo más importante, que era la frescura, la espontaneidad, la emoción, la tensión de saber que eso está sucediendo ahora, ¿no? Y en mi parcela, la de los actores, realmente el actor trabajaba muchísimo mejor en directo que en vídeo, sin duda. Vamos a ver algunas fotografías de estos años de Marsillach hasta ahí, después vamos a entrar en la segunda parte de su vida profesional. Esta fotografía es la de su abuelo, don Adolfo Marsillach, que fue crítico de teatro, que fue además también creo que autor. Sí, estrenó varias obras, una de ellas recuerdo que se la estrenó Ricardo Calvo. Esta es una revista gráfica de la época muy importante que se llamaba Mundo Gráfico. Sí, eso debe ser del año 1910 y algo, no sé. Aquí está Marsillach con sus padres. Sí, con mi padre, mi madre y ese bichito pequeño soy yo, sí. Esa es la terraza de mi casa en Barcelona, esas terrazas típicas de los patios en Barcelona, en Cataluña. De las manzanas. De las manzanas, sí. Véase qué hermosa cabellera tenía Adolfo en sus años mozos y la conservó hasta bastante... No mucho. A partir de los 20 años ya la caída fue vertiginosa. Félix de Pomés hizo este apunte del niño Adolfo Marsillach. En esta foto estamos los dos, hace montones de años.
¿Dónde sería esa foto? No soy Pues incapaz esto- de recordarlo. Algún programa de radio que era al público, probablemente o en la Sala Mozart, Posiblemente, sí. o en la Sala Capsa, o en alguna de aquellas donde hacíamos aquellos programas que se transmitían por un grupo de emisoras. Bueno, vamos a ver ahora si contamos un poco lo que nos falta de la historia de Adolfo Marsillá, que es muchísimo, pero el tiempo se nos va sin querer. Después de ese bachillerato del derecho y de su arranque en el teatro, que empieza más bien con el teatro de cámara, me parece, con... Sí, el Con Teatro de Antonio- Cámara de Barcelona, que fundaron Rafael Richard y Antonio Antonio de de Cabo, dio unas representaciones, eran representaciones únicas de la época, unas representaciones que estaban muy bien y que tenían entonces mucho valor porque se hacía un tipo de teatro muy alejado de lo habitual en los escenarios. Y yo recuerdo que tuve un gran éxito que me valió luego venir a Madrid, al Teatro Nacional, con un tranvía llamado Deseo. No, perdón, esa fue después. No, con el Zoo de Cristal. El Zoo de Cristal, también de Tennessee Williams, fue mi gran éxito, con una actriz lamentablemente desaparecida, que es Lali Soldevila. Y a partir de entonces... Que es de pues, nuestro grupo de esa época, era sí, de nuestro también, grupo de claro, esa época. claro. Con Lali, con Senillosa, que ahora es un político... Con Paco Sicchà, Sicchà. con Giovanni Cantieri, Con Giovanni Cantieri. Julio Manegat, María Pura Julio, Belderrain. sí señor, María Pura, locutora Sí, y actriz, actriz. Sí, que estuvo muchos años luego de locutora en Radio Andorra. sí, Por un exacto, problema sí. de asma que tenía, Sí, se tuvo sí, que ir allá. sí, sí. Pero me acuerdo sobre todo de la amistad tuya con Cantieri, que acabó incluso en la colaboración de una obra que estrenasteis juntos, se Sí. llamaba La Última Galería. La me última parece. galería, sí. Fue una obra que escribimos entre los dos y que se estrenó y que yo estrené como actor y que se representó en Madrid y en Barcelona en funciones de teatro de cámara, claro. Ya nos dijo antes Adolfo que su presentación en Madrid fue con el estreno de la obra de Buero en la ardiente oscuridad. Fue un gran éxito de Buero y un gran éxito personal también de Adolfo. Fuiste luego a los festivales de Bayona y Venecia. Conservo algunas cartas tuyas desde Venecia, de esa época. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Después la actividad teatral de Adolfo aborda la dirección escénica, debuta en el Teatro Windsor de Barcelona, donde hace una larga época de teatro comercial de mucho éxito, con Bobós, Harvey, El pan de todos, El mundo de los Peterson y otra serie de obras. Creo que fueron más de 3 años de éxito ahí, ¿no? Sí, Más y o- una de las obras que tuvo más éxito se llamaba George y Margaret, que quizás recuerdes. Exacto, sí. George George y Margaret. Luego vienen los festivales al aire libre, Alejandro Magno, Ondina, Los Locos de Valencia, Premio Nacional de Dirección en el año 58. Prácticamente desde ese momento está también haciendo cine, que le absorbe una gran parte de sus energías. De manera que regresa a la puesta en escena simultaneando con su trabajo de actor y en su primera época ligada a nombres como Tennessee Williams, Miller, O'Neill, Shaw, Marceau, Elliot o Camille o los españoles Buero y Sastre. En la segunda, su labor de adaptador, director e intérprete le liga a los que surgen con más fuerza en la escena europea, que son Durren Matt, Peter Weiss, Miller de nuevo. ¿Qué otros autores más de ese momento? Bueno, muchos, no recuerdo, pero he hecho Casi todos. Bueno, todos, sí. Sartre, por ejemplo. supuesto, sí, sí. Y en esa época está después de La Caída, que fue un momento también estelar de tu vida. Sí, ese fue un espectáculo para mí muy clave también, porque a partir de entonces me planteé una serie de problemas de dirección escénica y problemas de trabajo en equipo e incluso problemas ideológicos. Fue para mí una obra muy frontera en mi carrera profesional. Le sigue Tartufo, que es otro éxito memorable. Sí, sí. Tartufo, en su primera versión, se estrenó el año 1969, en octubre del año 69. Un poco antes, a los pocos días, hubo un cambio en el gobierno y entraron varios ministros del Opus en distintos ministerios y justamente nos encontramos nosotros haciendo una obra, un espectáculo anti-opus en la calle del Príncipe, en el Teatro de la Comedia de Madrid, lo cual, claro, produjo que aquellas representaciones eran casi mítines políticos. Luego, pasados los años, y volví a hacer Tartufo, el
el año pasado en Madrid, y ahora estoy justamente haciendo una gira con el mismo espectáculo. Bueno, con Tartufo hiciste una gira por América también. Sí, hice una gira por América porque, bueno, siempre, en primer lugar, siempre es atractivo y era algo que me apetecía mucho ir a trabajar a América, pero además es que cuando se terminaron las representaciones en Madrid del Tartufo, pues la administración impidió que saliéramos fuera de Madrid y decidimos marcharnos a América, donde estuvimos casi un año trabajando desde México hasta Buenos Aires. El Marat Sade, lo hemos citado ya anteriormente, significó también algo muy importante. Sí, yo diría que ese como director, pues es el mejor espectáculo que seguramente he hecho en mi vida. Y luego viene la P respetuosa de Sartre, está también biografía de Max Frisch, las arrecogías del monasterio de Santa María Egipciaca de Martín Recuerda, un montaje de Sócrates hecho en colaboración con Llobet y otras más. Pero hay otros cargos que son, por ejemplo, el de director del Teatro Nacional y últimamente el de director del Centro Dramático Nacional, que han sido objeto también de controversia, discusión y polémica. Ese paso tuyo por las direcciones de los teatros nacionales y de los centros dramáticos nacionales, ¿qué ha significado para tu experiencia y para tus conocimientos? Pues ha significado muchas cosas. La primera etapa fue muy breve. Estuve de director del Teatro Español de Madrid en el año 66, pues exactamente duré 6 meses. Y como consecuencia del estreno de Águila de Blasón y de una serie de cortes que se hicieron en el texto por la censura de la época, pues dimití. Aquella experiencia fue bastante traumatizante y me prometí a mí mismo no volver a reincidir. Sin embargo, pues reincidí por aquello de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Y pues en el año 78 acepté la dirección del Centro Dramático Nacional. No quisiera hablar mucho de ese tema. Creo que hice unas cosas que quizá cuando pase un poco de tiempo se verán mejor con esa amplitud que da la perspectiva, y descubrí que trabajar con la administración es muy difícil y que en mi oficio tengo la impresión de que no acabó de comprender o que no comprendió casi en absoluto lo que yo pretendía hacer en el Centro Dramático Nacional. No te entendió la administración anterior ni la actual. No, parece que eso es un poco mi destino. En el cine, Adolfo Marsillac hace una fugaz aparición originaria en el año 47 en Mariona Rebull, la versión cinematográfica de la novela de Agustí. Sí, esa fue mi primera intervención en cine. Yo estaba trabajando con Alejandro Ulloa en el Teatro Calderón de Barcelona, que ya no existe. Parece que estábamos haciendo Cyrano de Bergerac. Y el jefe de producción de Mariana Rebull andaba buscando un chico joven, yo entonces era muy joven, para hacer un papel de 2 sesiones que se rodaba en el puerto de Barcelona. Y esa fue mi primera aparición, esa película, una película que marcó también una época, que dirigía Said Heredia. Como protagonista debutas el año 52 con Cerca de la ciudad, de Luis Exacto. Lucia. Una película de Luis Lucia, sí, con ese actor espléndido que era Pepe Isbert. Después, ¿qué más cosas? Me parece que hay un experimento fotograficado de Alejandro Perla del Don Juan Tenorio. Pues sí, sí, me asombra que salga ese dato, porque prácticamente yo no me acordaba de eso. Cuando se hizo el Tenorio de Dalí en el Teatro María Guerrero y yo trabajaba en él, pues se hizo, sí, fue un curioso experimento, porque se rodó en un plató, se rodó ese montaje que había hecho Luis Escobar con los decorados y los trajes de Dalí, pero yo nunca vi esa... ¿No lo viste? No sé cómo quedó. Luego vienen los personajes históricos, Felipe II en Jeromín, Ramón y Cajal en Salto a la Fama. Salto a la Gloria. En Salto a la Gloria, perdón. Sí. Yo creo que esa película no estaba mal. Tu mejor película quizá de esa época. Por lo menos era una película digna, y creo que mi trabajo era estimable. Aparte de que hay una cierta coincidencia física con Ramón y Cajal. Recuerdo la anécdota de que en una universidad americana, según me contaron, hay una foto característica de Cajal mirando a través del microscopio, y que están equivocados porque lo que tienen no es una foto de Ramón y Cajal, sino una foto mía haciendo de Ramón y Cajal. Creo que he visto más de una de esas fotografías. Es posible, sí. Después viene Maribel y la extraña familia, que la hizo Forqué.
Está luego también La paz empieza nunca, de Emilio Romero. Sí. Luego 091, Policía al habla, con los coches patrulla por primera vez vistos en las calles españolas. También de Forqué. Junto a eso, papeles de carácter muy diverso, por ejemplo, rector de seminario en Alegre Juventud, de Mariano Ozores. Era una época de mucho sacerdote y mucho seminario en las películas. Sí, Tú hiciste muchos curas, ¿no? Sí, no tantos como me han atribuido, No, ¿verdad? pero entre Fernán Gómez y yo nos llevamos un buen cupo, sí. Fuiste capataz de presos en un hecho violento de Forqué, donde era co-guionista Alfonso Sastre. Sí, cierto. Fuiste, bueno, de muchas cosas. Las películas son tantas: El secreto de Mónica, El tulipán negro. Esa fue una experiencia para mí muy curiosa, porque trabajé con una serie de actores que entonces estaban en su gran momento, uno de ellos Delon, que estaba y que seguía estando, pero para mí el descubrimiento, la amistad más enriquecedora de esa película fue la que hice con Akim Tamirov. Akim Tamirov era un actor fenomenal, que además había estado en el Teatro de Arte de Moscú con Stanislavski, y aprendí muchas cosas de él, entre ellas el sentido de la profesionalidad. Recordaré siempre una secuencia en la que había un plano en la Plaza Mayor de Trujillo, en pleno mes de agosto, cayendo el sol, y el señor Tamirov ahorcado y teniendo que aguantar, y era un hombre ya muy mayor, teniendo que aguantar horas y horas bajo ese sol extremeño realmente duro. Sin quejarse, claro. Después de eso viene Una historia de amor, Camino de la verdad, Historia de una noche, Mi calle, Experimento sainetesco, La pandilla de los 11, que era de la Zaga, La cuadrilla de los 11 era el origen de esa parodia. Después está La regenta, de Gonzalo Suárez, La cruz del diablo, La ciudad cremada, y después te lanzas a dirigir Flor de santidad. Película de la que se ha hablado mucho en aquella época. Después se ha silenciado. ¿Qué significó eso desde el punto de vista de tu experiencia como realizador? ¿Una experiencia brillante, fallida? Pues las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Brillante porque no hace mucho volví a ver la película, porque se pasó en la Cinemateca sueca, en Estocolmo, entre el cine olvidado, maldito español, y bueno, me parece que la película estaba bastante bien. Era una película muy confusa, muy irregular, pero creo que bastante bella. Le ocurrieron muchas cosas a esa película. Una de ellas fue que la censura cortó varios minutos de proyección, y no solo eso, que era relativamente grave. Lo más grave fue que hubo que cambiar todo el diálogo, y que se cambiaron 1.400 palabras. Vamos, no se entendía nada de lo que pasaba ahí. O sea, aparte de la confusión que podía haber ya en el guión y en mi realización, había la otra confusión administrativa que obligaba a cambiar todo lo que estaba sucediendo en imagen. No tenía nada que ver con lo que los actores estaban diciendo a través de su expresión vocal. Y a mí me ha dolido esa película, porque yo creo que hubiera podido seguir como director de cine, y bueno, pues siempre que se hace una primera película, que la película no funciona económicamente, pues eso asusta luego a los productores posteriores, claro. Has tenido casi todos los premios, ¿no? He tenido varios premios, sí. Muchos. Casi todos, no sé. Sí, muchos. Varios, sí, En muchos, el teatro todos, prácticamente. En el pues, cine unos cuantos, sí, ¿no? sí. Pero yo creo que lo de los premios no significa mucho. Aquí está recogiendo un premio en esta más. foto. Me parece que es un premio en el Festival de San Sebastián. Sí. Es el premio de interpretación. Sí, ese fue el Festival Internacional de San Sebastián del año 1959, me parece. En esa foto estoy con Melvyn Douglas y con Anouk Aimée, que están ahí. Melvyn Douglas era presidente del jurado, y Anouk Aimée pues formaba parte del jurado, o estaba de invitada, no recuerdo bien. Sí, ese fue un premio para mí muy importante, claro. Bueno, están luego los trabajos de Marsillac como escritor. Aquí están algunos libros en los que se han recogido, como se sabe, sus guiones de algunos programas de televisión: El silencio vivimos, Silencio se rueda. Esta es una versión de Después de la caída, donde están las fotografías de su montaje en el Teatro Español. Este es un libro que escribió Gonzalo Pérez de Olaguer sobre Adolfo. Aquí está la versión que hizo también Marsillac de Las manos sucias de Sartre. Y esta es también la obra de Weiss, que fue montada de una manera realmente espectacular e inolvidable por Adolfo Marsillac. Y luego están los artículos que escribe, sobre todo en Interview y en otras publicaciones, con los cuales ha seguido manteniendo un contacto directo con el público,
y que son artículos que tienden más bien a eso, a una interpretación escéptica e irónica de la vida, ¿no? Sí, yo creo que con el tiempo voy con un poco de suerte a cerrar mi ciclo y que voy a terminar donde empecé. Yo quería ser escritor, periodista, y a lo mejor lo acabo consiguiendo. Yo creo que los artículos de Interview, como los que publiqué también en el País, pues son un poco un intento de regresar a mis orígenes culturales. Se ha dicho algunas veces que eres un ácrata. Depende de lo que se entienda por acracia. Si acracia es un escepticismo frente a la mayoría de los sistemas políticos y un deseo continuo de rebeldía y de independencia, pues sí puedo ser un ácrata. Si un ácrata es un individuo que se cruza de brazos y ve pasar las cosas, no soy en absoluto ácrata. ¿Tus negocios al margen del espectáculo cómo han funcionado? Fatal. 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 Has intentado varios, ¿no? Sí, pero siempre muy ¿Restaurantes o bares? No, tuve un bar. ¿Boutiques? Boutiques no. He tenido solamente un... Bueno, se dice que has tenido muchas cosas. No, solo he tenido una. Solo he tenido una que fue un bar que se llamaba y se llama Oliver. Pero bueno, mi resultado de eso, bueno, ¿para qué hablar? Y también se dice que eres accionista de una revista feminista. Fui accionista, malgré moi, de una revista feminista. No porque yo tenga nada contra las feministas ni contra el feminismo, al revés, esa es otra de las cosas de los sanbenitos que me han colgado. Lo que pasa es que, claro, si de pronto unas señoras que se reúnen para hacer una revista me llaman, me escriben una carta pidiéndome que colabore, poniéndome una cantidad fija de lo que tenía que dar por esa colaboración, que yo acepto, y que luego nunca me pasan cuentas de nada, me explican nada, y me descubro que me pegan unos palos terribles en esa misma revista y me insultan, pues hombre, claro, realmente a mí me pueden insultar todas las mujeres que quieran, lo entiendo, lo que no pueden es pretender que además las invite a cenar. Estamos ya en el final, en la frontera del tiempo. Hemos tratado en lo posible de que nuestros espectadores tengan un retrato un poco más fidedigno, más completo de quién es Adolfo Marsillach, sobre todo naciendo a través de las propias informaciones que él nos ha venido dando. ¿Habría algún dato olvidado que tú quisieras añadir como cierre? ¿Algún perfil más ilustrativo de tu vida y de tu personalidad? Quizá únicamente decir como ejemplo de esto último que hemos hablado, que amenazo con estrenar una obra mía esta próxima temporada de teatro. Y bueno, y que eso significaría que no es que yo dejara nunca de ser actor ni de ser director, pero que recuperaría esa zona que olvidé a los 17 años. No tanto. Casi. La que escribiste con Cantieri fue ya de mayor de 17. Bueno, sí, pero quiero decir que esa primera vocación que yo tuve de escritor, que era lo que era, de periodista, que era lo que quería ser, pues que se olvidó por una serie de azares y circunstancias de la vida, y que quizá ahora vuelva a eso. Este es el Adolfo Marsillach de última hora, al que le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Y no será el último Marsillach que tengamos ocasión de conocer, porque quedan unos cuantos Adolfos Marsillach por desentrañar, pero ya habrá tiempo para todo. Suerte y muchas gracias, Adolfo. Gracias. Hasta siempre. Gracias a ti.